Bueno, buenas noches. Un nuevo programa 40 minutos de responsabilidad social en la información y en la comunicación. Vamos a seguir trabajando el ODS 16, que es el que habla de paz, justicia e instituciones sólidas. Y hoy particularmente vamos a seguir trabajando el tema de la educación. Vamos a seguir dedicando estos programas porque el tema de la educación nos define como sociedad y marca a su vez el rumbo de nuestro futuro. Los números y los datos concretos nos parecen que es la mejor forma de contar la realidad en la que vivimos y hemos estado viendo que en la campaña nacional por la alfabetización que llevó adelante Argentina por la Educación, que hoy va a ser nuestra entrevistada en este programa, aportaron datos que indican que 1 de cada 2 chicos de tercer grado en nuestro país no comprenden lo que leen. O que, por ejemplo, hay sectores de menores ingresos donde solo 3 de cada 10 estudiantes no terminan sus estudios secundarios, perdón. Ay, me trabé hoy. Bueno, frente a este escenario y siguiendo la línea que venimos trabajando en los últimos programas, vamos a poner el foco en conocer un poco más sobre esta problemática y darle visibilidad a quienes están trabajando en esto. Nuestra entrevistada de hoy, nuestra invitada especial, es María Sol Alzú, y ella es la analista de datos de Argentina por la Educación, una organización que no solo nos provee de información esencial para comprender el estado de la educación en nuestro país, sino que también es una organización plural y federal que genera consensos y moviliza campañas para transformar nuestra realidad educativa. Ya le doy la bienvenida a María Sol, hoy que estoy un poco trabada. Bienvenida Sol a nuestro programa. Buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un gusto, la verdad, tenerte con nosotros. Bueno, teniendo en cuenta que la educación en nuestro país está atravesando una situación bastante crítica, nos gustaría que nos cuentes un poco la mirada de ustedes, las urgencias que están viendo o identifican, cuáles serían las principales prioridades que componen la agenda educativa hoy. Bueno, bien, un poco con esto que ya adelantabas, Argentinos por la Educación es una organización plural, independiente, federal. Nosotros trabajamos para transformar la educación de Argentina a través de tres grandes ejes que son, bueno, por un lado los datos, los acuerdos, que es todo lo que tiene que ver con los distintos gobiernos y sectores del sistema educativo, y las campañas, como bien mencionabas. Bueno, justamente hoy en día estamos trabajando ya desde el 2023 en realidad, pero reforzando todavía más lo que tiene que ver con la alfabetización, principalmente la alfabetización inicial. El 5 de junio nosotros relanzamos por tercer año consecutivo la campaña nacional por la alfabetización. Todo esto surge a raíz de que en 2019 se tomaron unas pruebas internacionales de la UNESCO, cuyos datos se publicaron 2022-2023, y ahí veíamos que 1 de cada 2 chicos en nuestro país no entendía lo que leía, no comprendía un texto básico en tercer grado, a los 8 años, 9 años de edad. Entonces, la verdad es que la situación era alarmante y un poco la idea de la campaña era, bueno, en primer lugar poner el tema en agenda, pero también exigir a los gobiernos, tanto al gobierno nacional como a los distintos gobiernos provinciales, que, bueno, se tomen medidas efectivamente para poder revertir esa situación, ¿no? En su momento logramos el compromiso de los 6 precandidatos a presidente, porque también justo fue en un año de elecciones presidenciales, y el compromiso de 18 gobernadores provinciales. Un poco estos compromisos, ¿en qué consistían? Bueno, en que estas medidas sean concretas, que por ejemplo se entreguen libros de texto, se realicen capacitaciones a los docentes, se evalúe a nivel nacional la importancia de evaluar en tercer grado. Nosotros hasta el momento teníamos las pruebas a aprender, que se evaluaban todos los años, es cierto, pero en sexto grado de la primaria y en el último año de la secundaria. Solamente en 2016, que fueron las primeras que se tomaron, se evaluaron en más años, en más grados, se había evaluado en tercer grado. Pero bueno, lo cierto es que en todo lo que tiene que ver con alfabetización, alfabetización inicial, si vos llegás a ese chico a los 11, 12 años, es tarde. Se pueden tomar medidas para compensar, pero las medidas para verdaderamente revertir esa situación tienen que ser más tempranas. Entonces, bueno, parte de este compromiso era evaluar en tercer grado con aprender, que fue lo que se hizo el año pasado,
y que también las provincias evalúen más allá de las pruebas a aprender, tanto para poder hacer ese diagnóstico inicial como para poder también ver los avances a medida que iban tomando medidas, ¿no? Y Sol, en el marco de lo que nos estás contando de la necesidad y la importancia del compromiso institucional de los gobiernos nacional y provinciales y demás, ¿cómo están evaluando ustedes el tema de que la ley de financiamiento educativo y la ley de educación nacional establecen una obligación de invertir del 6% del PBI? Y esto claramente vemos que no se están cumpliendo. ¿En qué situación se encuentra hoy la inversión educativa, ¿no? En nuestro país, con esta, digamos, con este empuje que ustedes están pretendiendo darle a la temática concretamente? Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque sí, como bien mencionás, desde el 2006 nosotros tenemos esta ley que dice que se tiene que invertir el 6% del PBI, esto en conjunto, ¿no? Tanto entre nación como en provincias. Sí. Lo cierto es que solamente se cumplió en 3 oportunidades, e incluso habíamos hecho el cálculo nosotros de, bueno, cuánto le estamos debiendo como sociedad, si se quiere, a la educación, eh, y para poder compensar esa deuda por cada año que no se llegó a la meta del 6%, en un año se debería invertir aproximadamente el doble. O sea, que imagínate que si no llegamos al 6%, hablar de un 12% es una utopía. Estamos Eh, tarde como con la educación de los chicos menores de 11 años. Totalmente. Y además lo que vemos es que en todo lo que es educación básica a nivel inicial, primario, secundario, invierten en mayor medida las provincias. O sea, de ese 100% que se invierte, que sigue siendo menos de lo que deberíamos, 3 de cada 4 pesos lo ponen las provincias. Entonces, esto también genera como muchas desigualdades, ¿no? En la propia capacidad que tienen las provincias para financiar, como que acentúa esas desigualdades que ya de base hay en las provincias de nuestro país. Sol, te quería consultar, yo mencioné al inicio y vos también lo comentaste, esto que 1 de cada 2 chicos de tercer grado no entienden lo que lee, ¿no? Que es una realidad muy preocupante para nuestro país. Y si tomamos este dato, digamos, como punto de partida, vi que en la campaña nacional de alfabetización que ustedes promovieron, hubo más de 200 organizaciones de la sociedad civil que relanzaron la campaña y que trabajaron en esto. Contanos un poco, más allá de en qué consiste la campaña, ¿qué datos tienen ustedes o qué datos manejan de los países de la región en relación a este tema, ¿no? Que 1 de cada 2 chicos de tercer grado no entienden lo que leen. Bueno, sí, nosotros trabajamos todo con datos públicos, que son datos que cualquiera podría acceder. Lo cierto es que todo lo que tiene que ver con los datos a nivel regional, usamos los de las pruebas ERCE, que son de la UNESCO, que de ahí surge justamente este 1 de cada 2. A nivel regional, nosotros lo que venimos viendo que está pasando es que hay otros países que nos superan, podríamos decir, que nos van superando a lo largo del tiempo. Por Ujú. ejemplo, en 1997, en estas evaluaciones, Argentina era el segundo país de la región, solamente superado por Cuba, y en las últimas pruebas, que fueron las del 2019, Argentina quedaba número 10 en la tabla de aproximadamente 15 países. Entonces, lo cierto es que los otros países están tomando medidas que efectivamente están pudiéndonos, tal vez mejorar los niveles de alfabetización, superar la situación. Eh, de todos modos, de vuelta, insisto, porque es importante un poco esto de que evaluemos nosotros, porque estas pruebas internacionales te dan información, pero te dan información como muy general. No sabemos de repente, bueno, qué pasaba en cada una de las provincias, qué pasaba en los distintos niveles socioeconómicos, solamente teníamos información tal vez a tipo de gestión de las escuelas, si eran públicas, si eran privadas. Ahora nosotros con las Aprender del año pasado tenemos toda esa información y lamentablemente la situación no es muy distinta a la que era en 2019. Seguimos teniendo solamente un 45% de los chicos que llegan como a los 2 niveles más avanzados, que son los que la misma Secretaría de Educación dice que define como esperados, lo que se esperaría que los chicos sepan. Y además, otro dato que se sumó es el de directamente los chicos que no saben leer, no pueden leer un texto simple, y ahí vemos que son 1 de cada 10 chicos que no pueden leer un texto simple, y que en los niveles más desfavorecidos ese 1 de cada 10 pasa a ser 1 de cada 5, o sea, de un 10% a un 20%, que la situación es verdaderamente preocupante. Es grave, es grave. Y estaba pensando, ¿no? Con esto de la irrupción de las nuevas tecnologías, que está indudablemente
digamos, necesitando o requiriendo repensar un poco el modelo educativo tradicional, los modelos pedagógicos. Eh, Quería preguntarte qué pasa con la brecha, ¿no? Porque debe haber brecha más allá de digital, brecha en las distintas escuelas, en función de los distintos sectores socioeconómicos, en las distintas provincias para acceder también a las nuevas tecnologías y poder tener hasta la Wi-Fi mínimo, diría yo también, como para poder abrir el conocimiento al mundo. ¿Qué información manejan al respecto? Si están trabajando en estos temas, contanos un poco ese tema. Bueno, tal cual, sí, con las nuevas tecnologías, como bien mencionás, nos preguntan mucho, sobre todo por la inteligencia artificial, que ahora está tan de moda. Ujú. Y lo cierto es que en nuestro país nosotros tenemos muchas desigualdades en todo lo que tiene que ver con la infraestructura de las escuelas. Tenemos provincias, por ejemplo, como Catamarca, que tienen menos del 25% de los centros educativos que disponen de conectividad. Entonces, otras que tienen entre el 25 y el 50, muy pocas que llegan a un 100% de esos centros educativos o cercanos al 100. Entonces, lo cierto es que muchas veces tal vez esto, ¿no? Hablar como de inteligencia artificial o de tecnología muy avanzada en un contexto como este es todavía como que nos faltan superar unos cuantos escalones antes, o por lo menos no se puede pensar en una política tal vez de inteligencia artificial que sea homogénea a nivel nacional, porque lo cierto es que hay otras necesidades todavía antes, sobre todo en bueno, en las diferentes provincias, en las diferentes escuelas también dentro de las provincias. Y otra cosa que nosotros veíamos en lo que tiene que ver con el uso de nuevas tecnologías era el uso de celulares en el aula. De eso tenemos un informe que lo hicimos a partir de los datos de las pruebas PISA, que son también pruebas internacionales, que se toman a alumnos de 15 años, y en esa oportunidad se había tomado a 80 países, y Argentina estaba primero en el ranking de los 80 países, pero en un ranking en el que no nos gustaría estar, que era el de mayor proporción de chicos que se distraen con el uso de sus propios celulares en clases. Estas son respuestas dadas por los propios chicos, autorreportadas, y veíamos que un 54% de los chicos declaraba distraerse por el uso de sus propios celulares, y además otro 20% decía distraerse por el uso que hacían los compañeros, ¿no? Como que se generaba ese ambiente de dispersión en el aula en general. Entonces también esta es como que hay dos discusiones, ¿no? Por un lado, las condiciones de base para implementar la tecnología, pero por otro lado es, bueno, pero una vez que efectivamente se puede implementar tal vez una herramienta tecnológica con fines pedagógicos, esa delgada línea, ¿no? Entre, bueno, es efectivamente con el fin pedagógico, para la actividad que estamos realizando en la clase, o llegó una notificación, entraste en otra aplicación y se genera un ambiente de distracción, se genera un ambiente en el que se hace mucho más difícil dar clases, ¿no? Y bueno, esta es un poco la situación que tenemos hoy en día. Y contame un poco, porque mencionaste el tema de, bueno, nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y una preocupación que hay a nivel, si se quiere, jurídico, ¿no? Que es la preocupación por los riesgos de las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial. Te quería preguntar si ustedes están pensando también en campañas de concienciación, de capacitación o de formación sobre estos desafíos que trae y estos riesgos, ¿no? Contanos un poco eso. Tal cual. Bueno, tal vez no lo estamos pensando a modo de campaña. Sí vemos que la inteligencia artificial, que esto es interesante porque a veces uno piensa inteligencia artificial en educación y directamente lo asocias como con el contenido que los chicos van a aprender, ¿no? Lo cierto es que la inteligencia artificial también se puede usar para todo lo que tiene que ver más con la gestión, para agilizar todos esos procesos. Por ejemplo, hay ejemplos de incluso de provincias acá en Argentina que lo están usando para, bueno, vos entras a la página web o a la aplicación de la escuela y de repente la inteligencia artificial te puede responder cuándo es la fecha del examen, qué temas entran, cuestiones más vinculadas, por eso digo, como a la gestión en general, o mismo tal vez más a nivel sistema educativo, ayudarnos a analizar datos más rápido, como de manera más eficiente, poder focalizar o entender mejor dónde hay ciertas problemáticas y destinar ahí los esfuerzos. Entonces, lo cierto es que tal vez por ese lado
no hay tantas, no quiero decir no hay restricciones éticas, pero no hay tanta preocupación desde el lado de lo ético, siempre que esté bien configurado el chat o la respuesta automática, entre otros. Sí pasa a ser más peligroso tal vez cuando pensamos en esto, ¿no? De los contenidos destinados hacia los chicos, de la cantidad de, bueno, sesgos, errores, información inventada que muchas veces puede haber. Ujú. Hace relativamente poco se estuvo hablando como una especie de sistema de tutorías con inteligencia artificial. Lo cierto es que por ahora lo están implementando sobre todo países asiáticos, así que todavía estamos un poco lejos, podríamos decir, de esa realidad, o por lo menos de vuelta, pensándolo a nivel general. Pero bueno, sí es cierto que en caso de implementarse habría que tener en cuenta, tendría que existir una regulación, ¿no? Más firme, eh, pero incluso a nivel general, ni siquiera hablando solo de Claro, educación, sino en sí. diferentes temáticas. Para todo uso de la inteligencia artificial. Total. Sol, hace algunas semanas nosotros tuvimos oportunidad de entrevistar a Florencia Segal de la Fundación Empujar. Y la verdad que, bueno, ellos trabajan con la educación, apuntalando un poco la inclusión de los jóvenes, y conversamos bastante sobre las expectativas que tienen los jóvenes a la hora de terminar el secundario o de continuar con el secundario o de insertarse laboralmente. Y ella nos contaba que según informes de ustedes también, que medio que también lo referenciaste, 8 de cada 10 jóvenes quieren seguir estudiando, ¿no? Pero solo la mitad lo hace. Y yo quería saber un poco cuáles son los factores que ustedes identifican que influye en estas decisiones de poder seguir estudiando, poder insertarse laboralmente, las expectativas que tienen los jóvenes hoy, qué han relevado ustedes, cómo lo están viendo. Bueno, esa pregunta es interesantísima porque además en este informe nosotros veíamos por sector socioeconómico cómo era un poco esa expectativa realidad de los jóvenes. Lo que veíamos era que en los sectores más favorecidos aproximadamente el 90% de los chicos quería seguir estudiando. En los sectores menos favorecidos era un 75%, un Ah, número bien. muy alto también, pero cuando íbamos a la realidad en los sectores más favorecidos, un 54-55% efectivamente lo lograba, que ya es un número bajo, Ujú. casi menos de la mitad, y en los sectores menos favorecidos aproximadamente solamente un 20% lo lograba. Entonces, hay una brecha por sectores, es cierto, pero en general vemos que hay una brecha, ¿no? Un poco esto entre expectativas, realidad, justamente. Lo que nosotros vemos es que hoy en día los chicos no salen preparados del nivel secundario. Vemos que hay solamente, esto era con las últimas a aprender, incluso con los nuevos resultados a aprender, la situación es todavía peor. Vemos que hay solamente 13 de cada 100 chicos que llegan al último año de la secundaria en tiempo y forma, que esto quiere decir sin haber repetido ni abandonado, y con los conocimientos necesarios, tanto en lengua como en matemática, que son dos áreas troncales. Sobre todo vemos una dificultad muy grande en el área de matemática, que fue un poco lo que evidenciaron los últimos resultados de las pruebas, que prácticamente no había chicos, mejor dicho, no prácticamente, no había chicos en el nivel avanzado de matemática y muy pocos en nivel satisfactorio. Entonces, lo cierto es que incluso si la expectativa está ahí, las herramientas con las que salen los chicos del nivel secundario muchas veces no les permiten o hacen que sea muy grande, ¿no? Ese salto entre la escuela y un nivel terciario, un nivel universitario e incluso entre el mercado laboral. Vos sabés que yo estaba viendo que hay muchos cientistas sociales que están hablando de pesimismo de futuro, ¿no? De los jóvenes, como un determinante social de estas fracturas sociales y de la desigualdad. Y te quería consultar si ustedes tienen oportunidad de ver esto expresado en los jóvenes o qué tipo de análisis realizan o si lo están evaluando, si realmente este pesimismo de futuro es una realidad o es solo económico o es solo de futuro en general, de marcos laborales potenciales. Bueno, sí, por ahí esto, las posibilidades que tenemos de verlo nosotros son a partir de generalmente los cuestionarios complementarios, ya sea de las Bien. pruebas a aprender, ya sea de las pruebas PISA, bueno, verse por ahí, pero son más chicos, por los chicos cuando se los evalúa. Pero bueno, nosotros en general vemos de vuelta como estas expectativas, porque así como lo son con el mercado laboral, muchas veces los chicos
tienen expectativas o sí, sí, están motivados en ciertas áreas, pero bueno, de vuelta, el choque con esa realidad y con las herramientas que vienen termina siendo muy grande. Muy difícil, claro. Yo veía también entre los objetivos que tiene la organización de ustedes, están buscando conseguir políticas nacionales de información y de evaluación consolidada. ¿De qué forma están planteando, digamos, un sistema de estas características, un aporte como para que pueda avanzarse en este sentido? Bueno, sí, esto es algo también con lo que venimos trabajando ya hace unos cuantos años. Lo cierto es que hoy en día nuestro país tuvo avances en comparación con lo que era hace 10 años, por ejemplo, pero nosotros, el objetivo final al que queremos llegar es que haya un sistema nominal, se llama, en el que haya información alumno por alumno. ¿Esto qué quiere decir? No quiere decir que necesariamente se pueda identificar al alumno eh, la información sigue siendo anónima, por lo menos para nosotros, los simples mortales, para quienes tengan que necesitar esa información del sistema educativo, van a poder identificarlo, pero por ejemplo, yo podría ver, Lali, tu información y saber que vos tuviste en el año tantas inasistencias, tantas llegadas tarde, que tus notas tal vez venían bien y de repente decayeron, e incluso se podría conectar con otra información más allá de lo estrictamente relacionado a la educación. Por ejemplo, saber si pasó algo en tu familia, si falleció algún familiar, si hubo alguna situación en particular que tal vez pueda afectar tu rendimiento académico. Entonces, bueno, de esa manera lo que se puede hacer es un seguimiento de las trayectorias educativas e implementar algo que ya se empezó a implementar en unas cuantas provincias, que son estos sistemas de alerta temprana, ¿no? Que automáticamente suena una alerta que diga, mirá que a este chico le pasó esto en el hogar, esto podría llevar a que tal vez sus trayectorias se vean o interrumpidas directamente o a que se vean perjudicadas. Entonces, bueno, ya de antemano poder abordar esa situación con el equipo necesario, ¿no? Con un gabinete pedagógico o abordarlo de otra manera mismo la profesora, la maestra desde el aula. Eh, lo cierto es que hoy en día nosotros tenemos información nominal en la BNH, que es bueno, una página web que recopila bastante estos datos, pero la información, el problema es que no es continua. Tenemos como la imagen, decimos nosotros, sobre todo a principio de año, a fin de año, sabemos cuántos alumnos están en la escuela, nos faltan todavía datos, como por ejemplo estos que te fui mencionando para poder crear estos sistemas de alerta temprana, pero además no tenemos como esta continuidad a lo largo del año, ¿no? De repente yo sé que en Salta están yendo tantos chicos al colegio, la matrícula a principio de año, como mucho alguna actualización a mitad de año y a fin de año, pero ¿qué pasó en el medio? Bueno, esa información es la que nos falta y la que estamos bueno, exigiendo año a año. Nosotros también venimos haciendo, por ahí nuestro rol desde organizaciones, hacer un monitoreo, vemos cómo va avanzando esta información. Y esto va de la mano también de lo que hablábamos hoy, por ejemplo, la conectividad de los centros educativos, porque esta es información que la tienen que cargar los centros, tiene que haber o una persona encargada o de repente un profesor, un personal del equipo de gestión de administración que, bueno, tome ese rol. Entonces, es un trabajo que termina siendo bastante artesanal muchas veces. Sí, claro, siempre salir de la foto y entrar a la película un poco para esta evaluación de impactos que planteabas es fundamental. Tocaste el tema docente y me interesa el tema de hablar del rol docente, ¿no? Me gustaría conocer qué radiografía tienen ustedes de esta situación, de qué manera esto también afecta a la calidad educativa, ¿no? Cómo debería plantearse el nuevo rol docente o el rol docente ante esta realidad que estamos viviendo. Sí, bueno, de docentes, justo este año sacamos un informe que era más que nada lo vinculado a la formación continua de los docentes. La buena noticia era que prácticamente el 100% de los docentes en nuestro país continuaba formándose una vez que terminaba su formación de base, su formación inicial. Lo cierto es que había ciertas, no sé si llamarle quejas, pero bueno, pedidos de los docentes de, bueno, de repente hay ciertas áreas que tal vez su formación de base no fue suficiente o que mismo este cambio en el tiempo exige, ¿no?, una nueva formación. Por ejemplo, los docentes con mayor antigüedad pedían formación en todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, con las tecnologías informáticas y demás.
Los docentes más jóvenes piden formación en alfabetización, que es, bueno, justo este tema del que estamos hablando, ¿no? Que claramente es un tema que está en la formación de base, pero, bueno, hay algo ahí que no, que, que se necesita más, o nuevas herramientas o nuevas técnicas. Lo que muchas veces, de todos modos, nos comentan los docentes es que estas formaciones por ahí suelen ser o muy grandes, como dirigidas a muchos docentes al mismo tiempo, entonces tampoco es que pueda haber como un ida y vuelta, o que las terminan dando personas que tal vez son especialistas en educación, pero ya no están en el aula hace muchos años, entonces lo cierto es que no están al tanto de los nuevos desafíos que están teniendo en el día a día. Y bueno, y que terminan siendo como un poco insuficientes. Entonces siguen formándose, pero ellos mismos dicen esta formación no es suficiente, no termina cumpliendo con las expectativas o con lo que nosotros necesitamos para poder seguir formando a los chicos en el día a día. Bueno, María Sol, a modo de concluir esta hermosa entrevista, me gustaría que nos cuentes qué expectativa está teniendo la organización para esta Argentina de los próximos 10 años y que nos dejes una reflexión final, una convocatoria, lo que te parezca. Bueno, bien, un poco los planes de la organización son seguir, bueno, con la campaña de la alfabetización. La idea es que hasta que no se reviertan estos resultados, nosotros sigamos trabajando para que este tema se mantenga efectivamente en agenda, al igual que, bueno, lo que mencionábamos hace un rato de los datos, de la importancia de la información nominal de los chicos. Y en este punto también nosotros hacemos mucho énfasis en la importancia del financiamiento, que era algo de lo que comentábamos, pero que además este financiamiento, bueno, sea sostenido, ¿no? Que es un problema que muchas veces vemos que se da en nuestro país y no solamente en educación, que, bueno, puede ser que ante cambios de gobiernos, el financiamiento o mismo las políticas no se sostienen a lo largo del tiempo y creemos que esto, bueno, es fundamental para lograr efectivamente cambios. Y también lo que hablábamos hace un ratito de la cuestión docente, nosotros hoy en día algo que vemos es que el financiamiento a la educación, 9 de cada 10 pesos van a parar a salario docente, ya sea a docentes del sector estatal o a docentes del sector privado por medio de las distintas subvenciones. Lo cierto es que acá hay dos realidades. Por un lado, bueno, el salario docente sigue siendo bajo, que es una realidad que todos conocemos, y por el otro, que solamente tenemos como un peso de esos 10 para justamente, ¿no? Todo lo que tiene que ver con políticas educativas, con políticas vinculadas tal vez a infraestructura, a entrega de materiales para los chicos. Entonces, lo cierto es que esta inversión a la educación, bueno, tiene que ser mayor, ¿no? Esta base de la que hablábamos, poder llegar a este 6% que define la ley, efectivamente es una de nuestras prioridades, sin lugar a dudas. Perfecto. Sol, muchísimas gracias por haber estado hoy en nuestro programa. Fue muy, muy interesante la charla, así que te agradecemos. Muchísimas gracias, gracias a ustedes por este espacio. Este año formate en responsabilidad social. Hoy el conocimiento solo no alcanza. En EduForce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización, desde un proyecto hasta una estrategia integral. Te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos, a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital puedes encontrar textos, videos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo, desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 16 años formando nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible. Y ahora, también en perspectiva de género. Ingresá en eduforce.com.